Hola, buenos días a todas, todos, todes. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas que hace parte del seminario Taller Colombo Argentino sobre salud pública, salud socioambiental, justicia ambiental, transición de los sistemas productivos agrícolas, pecuarios, mineros, forestales y pesqueros, que se llevará a cabo de manera presencial en Magangué, en Bolívar, en la sede de la Universidad de Cartagena, entre octubre 21 y 24, y estas entrevistas hacen parte de la preparación del evento. Hoy nos acompaña Mayra Sánchez Barba, quien es doctora en geografía con énfasis en teorías y métodos feministas, y su investigación ha sido sobre los efectos de agroquímicos y pesticidas en California, y ella desarrolla un concepto muy interesante sobre ecologías discapacitantes. Entonces, gracias Mayra por acompañarnos y por favor cuéntanos un poco más sobre ti y sobre cómo llegas a esta investigación. Gracias, muchísimas gracias, Sofi, y estoy muy contenta de estar aquí pues con ustedes. Me imagino que muchas de estas problemáticas pues son similares a las de Latinoamérica, pero bueno, de todas maneras voy a dar un poquito de contexto. Sí, mi investigación es en la costa central de California, específicamente en la parte norte. Es una región sumamente productiva, una zona muy rica en términos agrícolas. Tiene un clima muy moderado, muy fresco, y ahí se puede cultivar todo el año de una manera muy intensa y acelerado, particularmente verduras. También cultivan fresas, frutilla y uvas. Y bueno, estos además son sumamente lucrativos, ¿no? De hecho, ahí de tanto que se produce, por ejemplo, en el Valle de Salinas se le conoce como el tazón de ensalada del país, de Estados Unidos, por la gran porción de verduras que se producen, ¿no? Sin embargo, estas prácticas agrícolas son, pues, como dije, muy intensas y utilizan una cantidad masiva de agroquímicos. Para darnos una idea, Estados Unidos utiliza un cuarto del uso global de agroquímicos y una quinta parte se utiliza tan solo en California y pues obviamente más específicamente en estas regiones agrícolas, ¿verdad? Entonces estamos hablando de herbicidas, insecticidas, nematicidas, fungicidas, todos, ¿verdad? Tienen diferentes mecanismos, pero últimamente pues todos tienen el mismo objetivo, que es el de perturbar, el de destruir, erradicar y matar, ¿verdad? Y pues no se limitan solamente a esas especies, sino que también tienen efectos pues en la naturaleza en general y también en los cuerpos humanos. Y en particular yo me enfoqué, me interesa todo cómo afecta el medio ambiente, pero la verdad me enfoqué en la salud humana o en los efectos de la vida cotidiana humana. Pueden ser neurotóxicos, disruptores hormonales, cancerígenos, etc. Las personas más afectadas inmediatamente pues son los trabajadores del campo, ¿no? En su mayoría aquí también son latinos, casi todos vienen de México, muchos de ellos incluso no tienen estatus migratorio legal, lo cual los hace muy vulnerables, y muchos inclusive, una gran proporción, cada día más y más, son indígenas, particularmente del sur de México. También cabe decir que muchos incluso no hablan castellano, y también hay un alto grado, pues, de una gran porción de ellos no saben escribir tampoco, leer y escribir. Entonces, pues estamos hablando de una población muy vulnerable, ¿verdad? Racializada además y pues muy marginalizada. Y pues vienen huyendo de situaciones de pobreza extrema y de violencia, y esto pues será también similar en algunos casos con lo que pueden encontrar en Latinoamérica, ¿no? Y algo lo que a mí particularmente me interesaba o me interesa es que pues los pesticidas además no permanecen en el campo, ¿no? Sino que viajan, circulan más allá del campo, y tampoco desaparecen inmediatamente o a corto plazo, sino que pueden permanecer en nuestros cuerpos y en el medio ambiente pues por generaciones, ¿no? Por décadas, y pues se van acumulando también y pues van interactuando también entre ellos de maneras en las cuales la ciencia no lo sabe. Entonces, para mí era muy importante saber cómo o investigar cómo estas comunidades, particularmente las que están más en contacto,
no solo pues los trabajadores del campo, sino también pues o sea, en sí como sus familias, la gente que hace vida en esas regiones, cómo ven esta exposición a los pesticidas, ¿no? Que es cotidiana, es crónica, se acumula. Y también pues supuestamente se considera una dosis baja, porque no es una dosis aguda, que por ejemplo, pues por ejemplo pueda matarlo, sino que como de una sola exposición, sino que es lenta, ¿no? Y entonces es sutil, es fuera de nuestra vista, o sea, no es muy perceptible y además pues es normalizada, ¿no? La damos por hecho, no nos cuestionamos cuando vemos que están aplicando el pesticida, creemos que nomás la persona que lo está aplicando puede estar en riesgo, pero las demás personas pues incluso a veces pues ni siquiera hay protecciones para ellos, ¿no? Y además, pues estos pesticidas, los residuos, pues entran a nuestros cuerpos, bueno, particularmente lo de los trabajadores del campo, se adhieren a su pelo, a su vestimenta, a sus autos, los traen a las casas. Además, los pesticidas, pues, viajan con el viento, entran a las casas, recorren distancias y estamos hablando desde unos pocos kilómetros hasta miles de kilómetros, ¿no? Llegan a, por ejemplo, pues sabemos que hay pesticidas en el Ártico, donde pues obviamente no se aplican, ¿no? Y por ejemplo en los mamíferos también del Ártico, del océano, que pues obviamente no deberían de estar ahí, ¿no? Entonces sabemos que viajan, pero pues encontramos más concentraciones en estas áreas, ¿no? En estas regiones. Entonces, bueno, para mí eso era mi pregunta, ¿no? ¿Cómo entendían, cómo lo sienten y cómo articulan esa exposición y cómo también articulan lo que es el daño, estos efectos negativos, dañinos, tóxicos, para crear también, para movilizar y crear cambio hacia una mayor regulación, prohibir el uso de pesticidas o de ciertos pesticidas, ya sea como local, como en la ciudad o incluso en el estado de California. Y también buscar notificación, por ejemplo, de qué pesticidas se utilizan alrededor de las escuelas, los horarios, restringir el uso, etcétera. Entonces eso era pues lo que a mí me interesaba. Y en esto, cómo articulan, cómo utilizan o se basan en tanto estudios científicos, por una parte, pero también en sus propias experiencias, ¿no? Experiencias muy corporales y también pues incluso narrativas que escuchan, que se cuentan. Y bueno, dentro de esto pues generan desde conversaciones cotidianas, informales, es la conversación de todos los días, hasta, bueno, crear algo más organizado, que son estas, pues, luchas socioambientales o de justicia ambiental, en la que crean, pues, materiales, hacen campañas, se asocian con diferentes organizaciones, etcétera, para movilizarse y buscar, pues, una mayor, que se visibilicen más estos pesticidas y los efectos que tienen y buscar una mayor regulación. Gracias, Mayra. Y pues como te había comentado, este evento también está dirigido a estudiantes y a personas que se están formando para ser docentes. Entonces, no sé si tú nos puedes contar un poco sobre esos métodos que utilizaste en tu investigación para aproximarte desde las ciencias sociales y en particular desde la geografía con este enfoque feminista a estas temáticas y de pronto a partir de esos métodos, ¿qué aprendiste que no hubieras podido aprender de otras formas? O ¿cómo llegas a este concepto de ecologías discapacitantes? Ok, bueno, voy a empezar porque me llama mucho la atención que en que en este evento haya personas formándose en la docencia. Muchas de las personas que estaban involucradas en en este movimiento, pues eran por un lado principalmente madres, pero también algunos padres, pero principalmente mujeres, madres de principalmente centrándose pues en la figura de los niños como afectados. Creo que también políticamente pues tiene mucho peso los niños porque generalmente se ven como más indefensos, ¿no? Como un grupo más vulnerable
que hay que proteger, ¿no? Entonces, muchas veces eran madres, pero también enfermeras, perdón, realmente en la mayoría también de nuevo mujeres, y también maestros. Una gran cantidad de maestros estaban involucrados y me parecía muy interesante porque pues lógicamente los niños pasan una gran parte de su tiempo en las escuelas y además los maestros pues traían tanto sus observaciones, sus experiencias y su conocimiento y pues su expertise, ¿no? Como profesores que conocen realmente cómo es un desarrollo normal de un niño y entonces verlo cómo ellos podían comparar niños de diferentes estratos sociales y de diferentes regiones o incluso con lo que ellos habían aprendido, que debía de ser un desarrollo normal de aprendizaje y bueno, de académico, y poderlo comparar y decir, bueno, esto no es, esto está afectado por los pesticidas, ¿no? Y entonces en esto, pues una de las grandes batallas, de las grandes luchas que hubo, fue, por ejemplo, prohibir el uso del clorpírifos, que es un neurotóxico, es un insecticida. De hecho, lo lograron prohibir y creo que gran parte fue también la labor del grupo de esta región en particular, en California, que bueno, hicieron una gran labor de movilizarse. Pero entonces, bueno, ellos decían, pues a lo mejor aunque no sea, no lo podamos comprobar, los pesticidas pues existen, no desaparecen y su objetivo pues es alterar el sistema nervioso y alterar pues el cerebro y las funciones y cómo pues los neurotransmisores y cómo aprendemos, ¿no? Entonces decían, a lo mejor no se puede comprobar y no es el único factor que interviene, pero definitivamente es uno y es uno que podemos evitar y que no tiene que ser así, ¿verdad? O sea, podemos prescindir de él. Entonces, pues yo creo que los maestros pues tienen una gran labor, juegan un papel muy importante en conocer pues los factores y los fenómenos que están ocurriendo en la sociedad, ¿no? Y verlo en los niños, ¿no? En los problemas que los niños por los que están pasando, tanto cognitivos como emocionales, pero también, por ejemplo, en este caso, los maestros hablaban incluso de que todos, por ejemplo, habían tenido alguna vez algún estudiante con cáncer y decían es que el cáncer infantil, por ejemplo, pues es muy inusual. Entonces, ¿qué circunstancias son o qué factores pues hacen que haya una mayor incidencia de cáncer en esta población? Entonces, decían, pues los pesticidas muy probablemente, ¿no? En un caso, por ejemplo, bueno, y muchos maestros incluso tenían cáncer, muchos también estaban involucrados en esto por la memoria o el sentido de justicia que tenían hacia sus colegas, por ejemplo, que algunos habían fallecido por cáncer, y también hacia pues los niños, ¿no? Y las familias, ¿no? De los niños, muchos de los papás de los niños pues son trabajadores del campo y están pues muy expuestos. Entonces, esta idea de que son ecologías discapacitantes es que, bueno, no necesariamente matan o causan, pues sí, un evento muy visiblemente violento, sino que es una violencia, por ejemplo, lo que Rob Nixon llama una violencia lenta, slow violence, en la cual pues muchas veces precisamente le damos menos importancia, ¿no? Pasa a segundo plano, no son de las noticias que llaman mucho la atención, incluso pues como son crónicas y cotidianas, pues definitivamente no las tenemos como algo que llamemos urgente, que tenemos que atender y creemos que podemos vivir además pues con las consecuencias, ¿no? Que no pasan a mayores. Entonces, estas ecologías discapacitantes pues tienen que ver con
derecho que el Estado, en este caso, pues el Estado de California o pues el Estado también federal, eh, usa o hace uso de ejerce para mantener la economía, la industria, obviamente hablando de que es muy productivo California. California sabemos que es la quinta economía, la séptima economía, por ejemplo, a nivel mundial, ¿no? O sea, la agricultura también contribuye significativamente a mantener esta economía tan inmensa que es, ¿no? Para Estados Unidos, obviamente, California también es muy importante. Entonces, mantener estas herramientas, estas tecnologías que ayudan y que sostienen la economía tal cual como la conocemos ahorita, como nos hacen creer que tiene que ser, como que nos hacen creer que tiene que funcionar así. Y entonces, bueno, el Estado ejerce ese derecho de, pues como quien dice, de discapacitar, de no matar bueno, particularmente estas vidas que se consideran desechables, ¿no? Que pueden ser, bueno, desechables o maltratables, como sacrificables. sacrificables, exactamente. Eh, bueno, puede crear estas discapacidades, en el sentido no discapacidad como tal cual como un diagnóstico, sino como discapacitar en el sentido de quitarle fuerzas, capacidades, o todos estos factores que nos ayudan a vivir de una manera sana, a subir socioeconómicamente, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso del clorpírifos, bueno, decían los maestros, bueno, es que tal vez pues sí no lo podemos comprobar, pero por ejemplo, pues son niños que además vienen de familias muchas veces indígenas, donde los padres pues ya son temerosos a hablar, a decir algo, a pedir recursos, a abogar por sus niños, a acceder los recursos que son necesarios para proveer, digamos, pues sí, recursos, terapias, etcétera, para los niños, que incluso niños que estuvieran, pues, que fueran más privilegiados, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Bueno, decía, ¿no? Como esto entonces puede llegar a que el niño tiene dificultad con la escuela, no le gusta la escuela, termina saliéndose, no llega a terminar el bachillerato. Entonces, hay una reproducción, pues, también social pues, de pobreza o de falta de oportunidades, porque pues precisamente este es el tipo de ecologías que entonces mantiene a estas clases sociales pues en los estratos más bajos de la sociedad, ¿no? Entonces, pensar cómo la contaminación pues es también pues ocupa pues realmente un espacio en nuestras vidas, ¿no? Que nos discapacita, que nos toma tiempo, que nos hace sentir más débiles en cuanto a salud, en cuanto a la capacidad que podemos hacer con nuestros cuerpos. Entonces, bueno, no sé si queda un poquito claro. Sí, Mayra, y al escucharte me llama mucho la atención esto de la incapacidad de probar y me pregunto cómo ha sido entonces un poco el proceso organizativo del que han hecho parte mujeres, madres, profesoras y otras personas que tienen unas demandas frente al estado de California y me imagino que demandas también mucho más amplias a nivel federal o no sé, pero también me imagino que ese proceso organizativo ha llevado de pronto a cambios en las formas de relacionamiento de los trabajadores, en sus espacios de trabajo u otras preguntas que se han generado dentro de los espacios de las aulas con los estudiantes. No sé si nos puedes contar un poco más al respecto, como qué ha permitido ese proceso organizativo de estas personas en estos lugares, cómo se ha dado. Bueno, yo creo que ha sido crítico
por ejemplo, en el caso del clorpírifos, fue crítico que ya había estudios científicos que apuntaban, aunque fuera, sabemos, con una correlación o a que el clorpírifos creara pues problemas de aprendizaje, incluso en el coeficiente intelectual, que es un concepto muy problemático, pero igual estos estudios lo demostraban, y pues diferentes desórdenes, ¿no? Del aprendizaje. Creo que eso fue crítico porque ante el sistema regulatorio eso es lo que vale, no necesariamente, y bueno, y obviamente cosas de publicidad y de relaciones públicas, ¿no? Llega el punto en que el Estado también se ve tan presionado, o en este caso, y hay movidas ahí políticas, ¿no? Creo yo que no fue únicamente la evidencia científica, sino que es parte también a veces de la agenda de los políticos, a veces darle algo al pueblo para ganar la aprobación o el apoyo del pueblo. Tal vez estoy siendo un poco cínica o bastante cínica, pero lo que pasa es que a veces también tenemos montañas y montañas y montañas de evidencia y décadas y aún así pues no logran ese efecto. Entonces hasta que sea o sea, a final de cuentas todos son movidas también políticas, ¿no? Entonces creo que la cuestión del clorpírifos, creo que hubo algo de eso aquí también. Sin embargo, yo creo que eso es bien importante y para movilizar, para crear conciencia y para informar. Sin embargo, creo que no lo es todo y creo que también precisamente las narrativas y las experiencias personales y sobre todo el que la gente pueda entonces hacer las conexiones de que, por eso es o que ellos sientan más bien que sus experiencias son validadas por otros, ¿no? Creo que los estudios también son muy difíciles a veces de entender o de difundir para que quienes no somos científicos los entendamos de manera y únicamente el alcance, ¿no? Creo que la ciencia también, este tipo de estudios como epidemiológicos o de casos o experimentos clínicos, bueno, incluso los experimentos ni siquiera son con humanos, ¿no? Son con otros, por ejemplo, con otros animales, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacen esas conexiones? Puede ser muy efectivo y también puede no serlo. Entonces, creo que por eso es importante como utilizar muchas diferentes estrategias, porque no hay una sola. Entonces, a mí me parecía también muy interesante, por ejemplo, en los talleres, cómo hacían tipo ejercicios en un caso, por ejemplo, de pasarse una muñeca, la cual tenía un polvo, entonces abrazaban a la niña, los padres también con sus manos con este talco, con este polvo, y al final, bueno, veían cómo la muñeca, perdón, tenía marcas del talco, ¿no? Que en este caso representaba el pesticida, como para visibilizar cómo se contagia, cómo nos pasamos los pesticidas de unas maneras a otras. A lo mejor es un ejemplo pues muy simple, pero creo que es parte de hacer el pesticida visible y parte de nuestras vidas, hacerlo tangible, material, para poder, algo que solemos pensar que es muy abstracto, que es muy diminuto y no tiene un gran efecto, pues tratar de hacerlo más presente, ¿no? En, pues en nuestra vida, en nuestra imaginación. ¿Hacia ahí va tu pregunta, Sofía? Sí, perfecto. Y ahora no sé si nos puedes contar un poco, teniendo en cuenta que este es un evento que tiene una parte reflexiva sobre salud pública, socioambiental, justicia ambiental,
y también una parte propositiva frente a transiciones productivas. Si tú puedes pensar en invitaciones, como qué temas o desde qué enfoques o qué tipo de preguntas crees que es importante discutir en este tipo de espacios. Bueno, creo que ya este espacio ya está haciendo un muy buen trabajo en crear diferentes preguntas y traer personas con diferentes perspectivas y desde muchas diferentes disciplinas y ponerlas en conversación. Y creo que precisamente em, creo que una pregunta que siempre nos debemos de hacer y más en estos tiempos tan urgentes de conflicto socioambiental, de cambio climático y de estas pues industrias así masivas, ¿no? Que contaminan, que extraen, que explotan al medio ambiente y a las personas, pues preguntarnos cómo posicionan para mí, al ser humano en relación al medio ambiente, ¿no? A todo, a nuestras ideas, pues, que tenemos de la naturaleza, cuáles son, del medio ambiente, de otras especies, de otros seres. em, y esto, pues, ir cuestionando cuáles son las relaciones de poder, qué conocimientos valen, qué conocimientos no valen, quién es responsable de los efectos, hasta dónde medimos los efectos, o sea, son efectos inmediatos, son efectos que van a durar cientos, miles de años, quién es responsable, cuál es el alcance, y bueno, y como sociedad, pues creo que también preguntarnos por qué tiene que ser así y si puede ser diferente. Perfecto, Mayra, muchas gracias. No sé si tienes algunas observaciones finales o consejos en especial como para estas personas en las normales que se están preparando para ser docentes, para estudiantes que viven en La Mojana y que están interesados en conocer sobre estos temas. Y bueno, y que creo que también es interesante lo que tú dices, como las miradas interdisciplinarias frente a estos temas, que sepan que pueden estudiar esos temas no únicamente desde la toxicología, sino que, por ejemplo, desde las ciencias sociales también se pueden abrir otra serie de preguntas que se enriquecen también con el trabajo de los toxicólogos. Entonces, no sé si tienes algunos consejos finales en especial para estas personas. Y bueno, mil gracias. Y yo creo que, por ejemplo, me habías preguntado qué dificultades tuve como, por ejemplo, el momento de la escritura. Y yo creo que de nuevo yo misma adoptaba y quería forzar que mi narrativa o la narrativa de ellos, o me desesperaba cuando no se apegaba a marcos y al lenguaje legal eh, de lo que vale como evidencia científica, ¿no? O, y, o descarta otras formas de conocimiento o maneras de entender. Y creo que yo misma, o sea, es tan fuerte eso que yo misma caía en eso y era como decir, no, bueno, es que eso ya, ese discurso, esa narrativa, esas ideas nos las imponen y cómo también tenemos que pues empujar y rechazar para también incluir precisamente muchas diferentes formas de conocimiento, rechazar esas maneras de evidencia y pues que son también coloniales y patriarcales y realmente cuestionarlas para pues para interrogar por qué tenemos que seguir en estas batallas, ¿no? Y precisamente una de ellas es entonces eso, ¿no? O sea, cómo nos vamos cayendo en la trampa de ir luchando un químico a la vez, ¿verdad? Un químico a la vez. Y lo que hacen estas compañías es entonces, bueno,
ya me prohibieron ese después de 30 años de estar en la lucha, pero nomás le cambio poquito y ahora es un químico distinto, ¿no? Entonces seguimos como en esta lucha, ¿no? Y de tratar de nuevo, gastar millones de dólares en hacer estudios y movilizar gente y crear conciencia, y seguimos en esta trampa en vez de realmente rechazar esas formas de evidencia y además buscar incluso otras formas si lo que realmente queremos es cultivar y producir alimento, algo tan práctico y algo que hemos hecho por miles de años, y que existen y que sabemos, conocemos que hay otras formas que son más sustentables, son más nutritivas, cuidan más del medio ambiente y de nosotros, son más justas, eh, menos dañinas, menos tóxicas. ¿Por qué no buscarlas y tratar pues de realmente buscar una alternativa, ¿no? Entonces, yo creo que eso, no, no caer en esa trampa en la cual pues también nos vemos buscando así desesperadamente argumentos válidos para este sistema para poder rechazarlo y no verlos de que realmente podemos ser muchísimo más creativos y que además hay muchos grupos que hacen cosas que pues vale la pena eh, aprender de ellos, ¿no? Por ejemplo, como formas de cultivar, relaciones que muchos grupos indígenas tienen de proteger las tierras, proteger ciertos territorios y zonas naturales, etc. Entonces, pues, pues eso yo creo que es un aprendizaje importante. Bueno, Mayra, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y a todas las personas les recuerdo que pueden dejar sus comentarios, preguntas, inquietudes abajo del video y le haremos llegar estas inquietudes a Mayra y ella podrá responder algunas de ellas y les comunicaremos esto como parte del evento. Entonces, por favor, no duden en hacer esto. Les invitamos a seguir viendo las entrevistas y nos vemos en una próxima entrevista. Gracias, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.